Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Espero que estén bien en compañía de todos los suyos. Empezamos a ver los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Ya. Lo que habíamos visto ayer o en la clase anterior sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales. Vamos a ver cuál es el mecanismo o cuáles son los mecanismos cuando a nosotros se nos violan esos derechos o se nos pretenden violar. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pero hay que tener en cuenta que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y esto es fundamental porque esto hace que nosotros sepamos vivir en convivencia, ¿sí? Como seres humanos que somos, ¿sí? Hay que entender que ante todo nosotros somos seres racionales, lo que les he dicho desde el principio. Nuestros actos deben de ser racionales ante todo. Debe de pensarse uno antes de actuar. No se debe de llevar, ¿sí?, la emotividad por encima de la racionalidad. Cuando actuamos de manera emotiva y no racional, estamos actuando como unos perfectos animales. Entonces, tenemos que saber que como vivimos en comunidad, ya sea en la casa, en el hogar, ya sea en el barrio, ya sea en la ciudad, ya sea cuando conducimos nuestro carro, nuestra moto, o cuando nos subimos al transporte público, en la empresa, en las instituciones educativas a las cuales pertenecemos, debemos de actuar como seres humanos. Eso hace que nos vivamos en convivencia como ciudadanos. Pero hay momentos en que las situaciones se portan complejas y tenemos que hacer respetar esos derechos bajo unos mecanismos. Y esos mecanismos se llaman protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque hay ciudadanos que no son tan ciudadanos, ¿ya? Y sus actuaciones son irracionales, emocionales. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Para que podamos defender los derechos humanos cuando son vulnerados, violados o desconocidos. ¿Listo? Entonces, aprendamos a utilizar las herramientas, ¿sí?, desde el punto de vista de la legalidad, de la racionalidad, y actuar, ¿sí?, y actuar de una manera diferente a los demás, actuando siempre como seres humanos, como seres pensantes. Entonces, entendamos que el primer derecho fundamental es el derecho a la acción de tutela, no derecho a la tutela. ¿Por qué? Porque ¿qué es la tutela? Así, solamente la palabra. ¿Qué es la tutela? ¿Sí? La tutela, y no confundirla con la acción de tutela, que es otra cosa muy diferente. La tutela es cuando a una persona en particular, ¿sí?, se le da para cuidar a otra persona y cuidar sus bienes, ¿ya? Sí, porque aquella persona que estamos cuidando, ¿sí?, ¿sí?, como tutores, aquella persona que estamos cuidando se encuentra en una incapacidad mental, ¿sí?, y no puede hacerse valer por sí misma.
Por eso, eso significa la palabra tutela. Es una autorización que emana de la ley para que representemos una persona y sus bienes, porque esa persona no puede hacerse valer por sí mismo. Entonces, nosotros abrimos nuestra Constitución y nos vamos al artículo 86, la Constitución Política, ¿sí?, de Colombia. ¿Sí? Nos manifiesta lo siguiente: por medio de la acción de tutela, medio por la cual todo ciudadano podrá exigir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, también se le denomina esenciales, ¿sí?, individuales, ante las autoridades judiciales cuando considere que han sido vulnerados, lesionados o amenazados y no haya ningún otro mecanismo de defensa, o aunque existan otros medios que no sean eficaces, la tutela se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Sí? Entonces, la acción de tutela se solicita ante un juez, cualquier juez de la República, no importa si es laboral, civil, penal, administrativo, ¿sí? Cuando la persona, ¿sí?, se encuentre perjudicada o va a sufrir algún daño. Es un mecanismo de defensa judicial. Se presenta, ¿sí?, y al presentarse, el juez tiene que resolver la situación dentro de los 10 días siguientes. ¿Sí? Ese mecanismo es muy sencillo, lo puede presentar cualquier persona, ¿sí?, incluso un analfabeta. No se requiere de abogado. Y es preciso presentarlo para evitar un perjuicio irremediable. ¿Contra quién se presenta? La acción de tutela se puede presentar contra el Estado o contra particulares que estén violando algún derecho fundamental. Ahora, ¿qué derecho o qué derechos protege? Protege los derechos fundamentales individuales, que ya los vimos. ¿Como cuál? El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, ¿se acuerdan? El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de conciencia, de cultos, el de expresión, el derecho a la honra, ¿sí?, el derecho a circular libremente, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho de aprendizaje, el derecho de cátedra, el derecho de asilo. Entonces, contra todos los derechos individuales fundamentales que pretenden ser violados, son violados por el Estado o particulares, yo puedo entablar una acción de tutela. Para entablar la acción de tutela no se requiere ser abogado ni tener unos grandes conocimientos en las áreas jurídicas. La presentación se hace ante el juez y puede ser verbal o escrita, ¿sí? Se presenta, vuelvo y le repito, ante un juez civil, municipal, penal, un juez administrativo, ¿ya? ¿A dónde? Donde el derecho ha sido violado. Si el derecho se me es violado en Cali, pues en Cali debo presentar la acción de tutela. Si me derecho en el domicilio donde se me viola, si yo vivo en Palmira, pues ante los jueces de Palmira. Si vivo en Bogotá,
ante los jueces de ¿quién? De Bogotá. Ahora, ¿cuánto dura el proceso de la acción de tutela? ¿Sí? Para la primera instancia, ¿sí? Es decir, la primera instancia, para la primera instancia es la sentencia que debe dar el juez desde el momento que recibe la acción de tutela. Sí, para él fallar, eso se conoce como primera instancia, cuánto se demora ese espacio de tiempo para que él reciba y falle, tiene 10 días. Ya. Y si nosotros no estamos de acuerdo con el fallo o la otra parte, el demandado, no está de acuerdo, eso se conoce como segunda instancia. Y esa segunda instancia, para que el juez falle, tiene un fallo de 20 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la primera instancia, cualquiera, el demandante o el demandado no está de acuerdo, ¿correcto? Entonces el demandado o el demandante tiene 3 días para impugnar. Impugnar significa no estar de acuerdo. Impugnar con ese fallo, con esa sentencia que emanó ese juez. Entonces, tengo 3 días, me notificaron la sentencia, la tutela, como demandante o demandado, hay que notificar a cualquiera, a las dos partes. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con ese fallo, porque para mí puede ser que yo sea el demandado y para mí eso es injusto, o el demandante no está de acuerdo tampoco, ¿cierto? Tiene 3 días para, para, para que lo reciba otro juez en una segunda instancia y tiene 20 días ese juez para dirimir ese conflicto y ya quedar en firme esa decisión de la acción de tutela. Tengan en cuenta que el personero municipal también puede presentar la acción de tutela o el defensor del pueblo cuando se dé cuenta que hay personas o hay una persona que se le ha violado el derecho fundamental. ¿Ya? Y cuando la presenta la persona, la acción de tutela, se le notifica también al defensor del pueblo o al personero municipal de esa acción de tutela para que él esté pendiente de que ese derecho fundamental se ha llevado en forma correcta por el juez y lo que trata es, es, es que no se le viole a la persona el derecho fundamental que presuntamente ha sido violado. Hablo presuntamente porque sucede que el juez es el que va a probar si realmente se ha violado el derecho o no. ¿Ya? Ahora, no se puede interponer dos acciones de tutela sobre el mismo caso. Solamente puede presentarse una sola vez la acción de tutela. Seguimos en el bloque siguiente hablando de la acción de tutela. Gracias.